En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta meditación sabatina. Hoy no celebramos ninguna festividad particular que nos requiera una reflexión marcada por la ocasión. Esto permite que la liturgia celebre la memoria de Santa María en sábado. Sin embargo, he mirado las lecturas de la misa de este sábado, de la 31ª semana del tiempo durante el año. La mesa de la palabra nos sirve un banquete delicioso. En la primera lectura nos presenta un pasaje conocidísimo de la literatura pauliana, que está en el capítulo 4 de la epístola a los Filipenses. Al leer el pasaje, he advertido que contiene 3 afirmaciones que se pueden convertir en un gran estímulo digno de emularse, de imitarse, especialmente en estos días, cuando ya mucha gente va definiendo sus metas para el año que se avecina. Las 3 afirmaciones a las que me refiero pueden significar 3 inyecciones de la fuerza que necesitamos para convertir el próximo año en un periodo de gran provecho personal, en un tiempo de gracia y de gran beneficio para nuestras familias. También pueden significar una guía segura para el cuatrienio que está a punto de comenzar, particularmente para los más responsables, porque son los encargados de pautar el norte y los medios que imperarán durante ese periodo. Los 3 testimonios de Pablo pueden convertirse en 3 principios rectores que orienten la vida particular, la vida nuestra, la de cada individuo, y la vida colectiva. Veamos pues de qué expresiones se trata. La primera es pura disciplina. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Nos dice Pablo, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Veamos con cuidado de qué se trata. Porque la expresión no implica conformismo, ni falta de ánimo combativo o de un espíritu que puede generar grandes cosas, grandes acontecimientos, grandes actitudes, grandes resultados. No significa que no hay que tener ese ánimo. Siempre hemos de estar orientados hacia un buen rendimiento y en la actitud adecuada para lograrlo. No se trata de lo que yo buenamente pueda, cuando pueda y como pueda. No se trata de eso. Se trata de alcanzar el rendimiento razonablemente esperado. Sin embargo, nuestros esfuerzos no constituyen el único factor de los éxitos que podamos tener. Eso también hay que tenerlo claro. Porque hay una serie de circunstancias que no dependen de mí. Mi esfuerzo puede ser el mejor. Y aunque mis esfuerzos sean los mejores, los resultados
pudieran ser los peores. Así como muchas veces las cosas salen bien sin yo haber hecho demasiado, en otras se me agotan las fuerzas, he puesto las fichas donde corresponde, he tocado las puertas adecuadas, pero es muy poco y hasta de la peor calidad el producto que obtengo, el resultado que logro. Ahí es que entra en juego y resulta de gran valor lo que nos dice Pablo. Contentarme con lo que tengo. Saber que muchas veces, para que me dé la sábana, tengo que doblar un poco las piernas. Contentarme no significa, en voz de Pablo, que sienta la contentura de los vagos y la carencia de lucidez de quienes se han perdido en la desorganización y en el derroche del tiempo, en la pérdida de tiempo, que tanto nos gusta, tanto tiempo que perdemos, empezando por mí. Significa más bien aceptar la realidad y vivir en la seguridad de que ha llegado el momento de una prueba de crecimiento. Contentarme, como dice Pablo, es sentir serenidad porque pudo ser peor. Contentarme es trazarme límites, saber, como decía San Agustín, que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Contentarme es huir de una vida de sueños que me impidan comprender el presente y en consecuencia cerrarle las puertas a un futuro que pinte mejor que mi realidad actual. Muy parecido, pero que contiene un mensaje distinto, es la segunda confesión que nos hace Pablo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy acostumbrado a todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Como ustedes saben, desde Aristóteles tenemos muy claro que la vida virtuosa es la vida del punto medio. No debemos optar por los extremos, pues los extremos nos enferman. Y no solamente nos enferman, sino que nos sacan de la carrera. Alejarse del medio, alejarse del punto medio, es irse por la borda y quedar fuera del camino. Una de las virtudes que más debemos cultivar es la virtud de la liberalidad, la cual consiste en la utilización adecuada de los bienes que tenemos. Es utilizar correctamente lo que tenemos, utilizarlo adecuadamente. Un extremo de la liberalidad es la prodigalidad, es decir, el derroche, el menosprecio del valor de las cosas, el carecer de frenos en el consumo. Ser pródigo es ignorar que todo se acaba, todo lo material se acaba. Es menospreciar que hay tiempos de vacas gordas y otros de vacas flacas. La imagen aquella en la historia de José,
en el libro del Génesis. A estos tiempos de vacas gordas y de vacas flacas es que se refiere Pablo cuando nos dice que él sabe andar escaso y sobrado, cuándo gastar y cuándo no. No digo que cuándo compartir y cuándo no compartir, porque siempre es tiempo de compartir, lo mucho o lo poco que tengamos. Y entonces el otro extremo de la liberalidad, hemos dicho que la liberalidad es la virtud y la virtud es el punto medio, y que un extremo de ese punto medio, ese extremo en esa línea donde la virtud está en el medio, es la prodigalidad. Es lo que hizo el hijo pródigo, que algunos piensan que el hijo pródigo es pródigo porque se fue. No, no es pródigo porque se fue, es pródigo porque lo gastó todo y se quedó sin nada porque no supo utilizar lo que recibió. Entonces, el otro extremo es la avaricia. Es el no utilizar lo que tenemos. Es el miedo a utilizar lo que tenemos porque nos causa pánico que se nos acabe. Y entonces ahí es que entra la figura aquella de la persona que, aquella de que hablaba mi abuelo, de que no se chupaba un limber por no botar el vaso, o del que se comía la ropa vieja y guardaba los botones para el caserse. Ese es el otro extremo. Ninguno de los dos es correcto. Ni hay que gastarlo todo, pero si tengo algo debo utilizarlo con responsabilidad. Debo utilizarlo virtuosamente. Pues de las vacas gordas y de las vacas flacas nos habla Pablo cuando nos menciona los tiempos de saciedad y de hambre, de abundancia y de privación. En una sola frase, saber cuándo se puede gastar y cuándo hay que gastar menos o simplemente no gastar. Esa actitud de liberalidad es la que les ha faltado a nuestros gobiernos por muchas décadas. Hemos gastado lo que no tenemos. Hemos tomado prestado para hacernos la idea de que sí tenemos. Y por eso hoy debemos lo que no podemos pagar. De ahí que sería muy bueno que los funcionarios que finalmente resulten electos sepan, como decía mi abuela, estirar el peso y mantenerse dentro del límite que marcan la razón y el buen juicio. Y saber que el límite que marcan la razón y el buen juicio siempre incluye a los pobres, siempre incluye a los débiles, a nuestros ancianos, a nuestros pensionados, aquellas personas que realmente necesitan. Cuando se vaya a cortar o cuando se tenga la idea de que tengo que ser virtuoso y cortar, no es por ahí que hay que comenzar. Hay que pensarlo bien. Es una virtud y las virtudes se piensan, se reflexionan, no se toman determinaciones ni decisiones a lo loco. Y esta actitud que debe desplegar el gobierno debe también imperar en nuestra vida personal. Esto no es fácil ni de aprender ni de poner en práctica, pero debemos tener la seguridad de que cuando lo logremos, y ojalá que este próximo año, si es que no lo hemos aprendido todavía, el mero hecho de aprenderlo nos va a causar mucho, mucho más gozo
que el que pueda brindarnos un año de vacas gordas o un año de abundancia o de sobrado, como dice Pablo. La tercera confesión paulina es la más importante de las tres. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. Hermosa expresión y muy verdadera si la leemos adecuadamente. Porque hay cosas que pensamos que las significa, pero que no las significa. No significa, por ejemplo, que lo podamos todo. Y mucho menos si nos referimos a que lo podamos todo el tiempo. No. Hay muchas cosas que no son posibles. Unas porque desafían la ley de la posibilidad. Otras porque sobrepasan los límites de la capacidad. Yo no puedo ser jinete en el hipódromo camarero por más que me interese y por más que Dios quiera ayudarme. Porque para desempeñarme en esa profesión necesito mucha fuerza y valentía. Y esas cualidades las tengo, o por lo menos yo pienso que las tengo. Pero también hay que pesar 85 libras. Y ahí me pasé un poco, por no decir que estoy totalmente descualificado. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas, tampoco significa que deba despreciar la ayuda que me dan los demás. Nunca hay que olvidar que muchísimas veces la ayuda de Cristo no es inmediata, sino que nos viene por medio de otra persona o de otras personas. No podemos ser como aquel insensato que despreció la ayuda de todos los que vinieron a ayudarlo, porque él estaba seguro de que Dios vendría a ayudarle. Sí, Dios vino a ayudarle. Le mandó a varios ayudantes y él no los supo identificar y no los supo aprovechar. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas significa que Jesús es nuestra fuente principal de fuerza y de energía, porque Él siempre está a nuestro lado. Eso sí lo significa esa expresión. Su cuerpo y su sangre nos alimentan y vitalizan mi ánimo y mi disposición para hacer lo bueno, lo correcto y lo que esté marcado dentro de mis posibilidades. De ahí que cuando vayamos a imponernos metas, ninguna de ellas está bien fijada si no contamos con la fuerza de Cristo. Hay que contar también con la realidad personal. Arrancar también para todo proyecto, arrancar de mi pobreza, de mi debilidad, de mi inclinación al pecado y mi déficit de amor. Estas son las condiciones que Jesús me puede ayudar a superar. Y me ayuda, y de hecho me ayuda a superar. Si no soy tan inteligente, o si mido tantas pulgadas o peso tantas libras, ya esas son realidades objetivas, igual que otras muchas, que tengo que también aceptarlas sin complejo. Y aceptarlas significa que no puedo ser lo que pretendo ser con estas cualidades que más que
cualificarme, lo que hacen es descualificarme. La palabra de Dios siempre es oportuna, siempre tiene algo importante que decirme, siempre está disponible para orientar mi vida. Entonces aprovechemos estas 3 confesiones de Pablo y utilicémoslas con mucha confianza en la planificación de nuestras vidas. Y también saber que todo esto requiere una oración intensa, con mucha o poca habilidad, con mucho o poco talento, con poca o con mucha fuerza. Tengo que conversar continuamente con Dios. Tengo que contar con Él. Tengo que contar con Jesús que me acompaña. Conversar con Él continuamente. Que no se me vaya del lado sin que yo le haya, como dicen los mexicanos, sin que yo le haya platicado lo que le tengo que platicar. Que no le haya dicho lo que tengo que decir. En todas nuestras circunstancias, lo que depende de mí, lo que no depende de mí, lo que haga bien, lo que haga mal, todo convertirlo en parte de mi oración. Eso es importante para poder hacer alguna cosa que esté bien hecha. Y eso es importante para lograr la conducta virtuosa, la conducta esa del punto medio de la que ya les hablé. Así que durante esta semana aprovechemos estos aires de vida nueva que producen los triunfos electorales y comencemos a pensar en esa lista de deseos para el año nuevo. El Día de Acción de Gracias, que ya lo tenemos encima, podemos, por ejemplo, planificarlo con sencillez y ajustado a los tiempos de prudencia que estamos viviendo. E ir pensando en otros proyectos para el año nuevo. Porque a fin de cuentas no podemos esperar grandes cosas de nuestros gobiernos si no esperamos grandes cosas de nosotros. Y no podemos esperar honradez de nuestro gobierno si no nos esforzamos en ser honrados y honestos nosotros. Tengamos eso muy presente. Oremos. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos enviaste a Cristo para que sea nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Que la recepción de los sacramentos nos ayuden a vivir las virtudes cristianas. Permítenos practicar la liberalidad, que sepamos vestir la ropa de nuestra medida y cuándo doblar las piernas para que nos dé la sábana. Que esta sea una gracia personal y que también la practique todo nuestro pueblo. A la hora de plantearnos nuestros proyectos, que siempre contemos contigo y que nos alumbre intensamente la luz de tu verdad. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos soldados del ejército de Dios y vamos a hacer vida en nuestra vida su palabra. Vamos a confesar ahora nuestra victoria. Su palabra tiene poder. Cristo venció en la cruz. Ahora repite conmigo. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. De las aflicciones Él me libra ya. De las aflicciones Él me libra ya. De mis heridas y mi enfermedad. De mis heridas y mi enfermedad. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Desde que Jesús en mi vida está. Desde que Jesús en mi vida está. Al enemigo Dios aplasta ya. Al enemigo Dios aplasta ya. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. Bajo nuestros pies, así ha dicho el Señor. A golpe de panderos potestades caen ya. A golpe de panderos potestades caen ya. A golpe de panderos huestes caen ya. A golpe de panderos huestes caen ya. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo es posible, ha dicho el Señor. Tengo fe y lo puedo lograr. Tengo fe y lo puedo lograr. Todo es posible, ha dicho el Señor. Todo